Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Todavía los apóstoles siguen guardando ¿qué? El sábado. Según dice Hechos 13, Pablo predicando, Pablo que era un perseguidor, Pablo que que en este caso había dado muerte a muchos cristianos, se convierte al Señor y miren lo que quedó registrado en la historia. Dice aquí, 13:14. Y pasando ellos a Pergue, llegaron a Antioquía. Este es el recorrido misionero de Pablo. Y entrando en la sinagoga un día sábado, se sentaron. ¿Cuándo se sentaron? El sábado. Y dice el 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué día lo hicieron? Después de que Jesús murió, el sábado. El verso 27 del mismo capítulo dice: pues los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los sábados, al condenarle, las cumplieron. ¿Cuándo se leía la escritura? ¿Para ese tiempo? ¿Cuándo dice allí? Sábado. Dice que en este caso lo hicieron el día sábado. Y en el verso 42 dice aquí entramos nosotros, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles, y decimos no guardar ¿qué? El sábado. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, estaban los gentiles. Les rogaron, nosotros somos gentiles, que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. ¿Quiénes les rogaron a ellos? Los gentiles. En este caso nosotros somos gentiles. Y el sábado siguiente, verso 44, dice: se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. En el verso 44, no le estoy agregando ni poniendo. Ahí dice: y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y en este caso dice: pero cuando los judíos vieron la multitud y se llenaron de celos, se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Mas sin embargo, el mismo pueblo judío contradecía, porque resulta que a ellos no les cuadraba lo uno que le hablara ¿a quién? A los gentiles. Entonces sigue diciendo más adelante, en el verso, sigue diciendo lo que más adelante siguieron haciendo ellos. En el verso 15, el verso 21 dice: porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada sábado. A pesar de que muchos no se reúnen, la Biblia dice que en este caso Moisés tiene quien lo ¿qué? ¿Quién? En este caso lo reúne cada sábado, aunque algunos digan que no. Pero más sin embargo, el Señor tiene hijos fieles que todavía se siguen reuniendo ¿qué? Cada sábado. Sigue diciendo aquí el capítulo 17 de allí mismo. Dice aquí: y pasando, ellos se fueron a otro lugar, y pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿qué hacía Pablo? Lo mismo que hacía Jesús. Como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 sábados disputó con ellos las escrituras. O sea, lo que estamos haciendo hoy, pero no precisamente en el día del Señor. Y en este caso lo hizo también ¿qué? El sábado. Entonces, en el verso 18, en el capítulo 18, también sigue hablando, en el verso 18:4 dice: y como él era, y dice, y disputaban en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a los griegos. ¿Qué hacía Pablo todos los sábados? ¿Persuadía a quién? Dice que y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Él lo hacía, en este caso, cada sábado. Para ir cerrando, en este caso, lo que hacían los discípulos, los apóstoles, por eso yo les digo que si es el día del Señor, me voy a ir a Apocalipsis 2:10.
¿Saben? Apocalipsis fue escrito un día sábado. Y esto, ¿por qué lo digo? 1:10, 2:10, 1:10. Ah, es 1:10. Sí, lo sabe. Es 2:10. Ah, sí. Dice aquí en Apocalipsis 1:10: yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿En el día de quién dice? En el día del Señor. ¿Por qué especificó él que el día del Señor? Porque se supone que el día del Señor es el ¿qué? El sábado. No dice que el día del hombre, dice el día del Señor. Porque el día del hombre, en este caso, viene siendo el domingo o el primer día de la semana. Apocalipsis 22. Escuche este derecho. Apocalipsis 22, que tiene que ver con Hebreos 13:8, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que guardan ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cuántos son sus mandamientos? 10. Y para cerrar, quiero que cerremos como lo dijo uno de los hombres más sabios de la tierra. Él dijo esta expresión, y quiero leerla textualmente como él la dijo. Dice que no hubo otro hombre aparte de Jesús que en este caso se hizo hombre, pero es Dios. Pero dice que como Salomón no hubo otro sabio en este caso en la tierra. Eclesiastés dice aquí, Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. El que guarde los designios de Dios, con eso tiene suficiente para llegar, en este caso, al reino de los cielos. Entonces, gracias por su atención. Espero que el compartir haya sido para honra y gloria de Dios, y que cada una de las cosas que podamos seguir aprendiendo las sean para honrarlo y glorificarlo. Amén. Amén. ¿Será que me ayuda con la lectura de la palabra? Agradezco al hermano Juan, ya ustedes escucharon la exposición. Quiero que me ayude con su Biblia en la cita que voy a dar. El hermano Juan nos ha hablado del guardar el sábado, y todo el Antiguo Testamento manda guardar el sábado. Eso no es mentira, eso es verdad. Jesucristo mismo guardó el sábado. Jesucristo mismo lo guardó, él decía, se reunía el día sábado. Bueno, y si Jesucristo guardó el sábado, él se reunía el sábado también, ¿por qué los católicos es que no lo ven? Él decía, y ciertamente los apóstoles, Pablo, cuando iba a predicar, el día sábado, y dio citas. Esas mismas citas yo las sé y las voy a estudiar con ustedes. Pero van a ver la diferencia que hay en la interpretación que los hermanos adventistas le dan y lo que la Iglesia Católica le da basado en las Sagradas Escrituras. Porque es muy bonito, ciertamente, la exposición, excelente, y le felicito. Pero en todo esto que él centró, quiso mostrar que el sábado tenía que seguirse cumpliendo, porque era la ley, ya lo dijo, de los 10 mandamientos, que significa la ley moral. Y esa ley, pues se cumple para siempre. Y nadie la puede cambiar. Incluso el Apocalipsis habla de que cumple la ley, los mandamientos. Y él hace una pregunta, ¿y qué mandamientos? En otra parte de la ley, ¿y qué ley? Solamente existen los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y solamente existe la ley que Dios le dio a Moisés. Cosa que con las Escrituras le voy a mostrar que no es así. Existen otros mandamientos que no son
lo de la ley, los 10 mandamientos en tabla de ley. Existe otra ley que no es la ley que Dios le dio a Moisés en las tablas. Yo sé que para los adventistas esto es una locura, hasta que lo compruebe con la Biblia. Y él mismo lo va a leer. Él mismo lo va a leer. Y le voy a demostrar que Jesucristo, cuando cumplió la ley, porque iba el sábado a la sinagoga, lo hizo porque él era judío y la ley le obligaba a los judíos cumplirlo. Y la misma Biblia dice que eso tenía que cumplirlo hasta que muriera. Pero después que ya Cristo muere y resucita, ya no. Porque Cristo, cuando estaba vivo, vino y lo cumplió. Porque está escrito que es hasta que Él muera. Por eso se circuncidó. Jesucristo se circuncidó al 8º día. Porque estaba escrito que todo varón tenía que circuncidarse. Y era una ley, él era judío y tenía que cumplirlo. ¿Por qué nosotros no nos circuncidamos si él se circuncidó al 8º día, según dice San Lucas, capítulo 2? ¿Por qué no? Porque era una ley que llegaba hasta que Cristo muera. Por eso cuando Cristo está en la cruz dice, todo está cumplido. Y por eso cuando Él muere, el sábado, Él reposa, cumple plenamente la ley, tal como Él mismo lo había dicho. El que viole la tilde de una ley sin que antes se cumpla, por eso dice todo está cumplido, sin que antes se cumpla, será el más pequeño en el reino de los cielos. Si se violaba antes de que Cristo muriera, con Cristo se cumple toda la ley, eso era violación. Pero después, no, todo esto se lo voy a demostrar. Luego, les voy a demostrar que la ley moral, por eso ustedes verán que lo interrumpí, le pedí perdón, lo interrumpí, para mostrarle que la ley moral, los 10 mandamientos dados por Dios, puño y letra de Dios, tablas de ley en piedra que Dios le dio a Moisés, llegan hasta Cristo y Él mismo lo va a leer. Lo que yo le voy a decir, no lo voy a leer yo, lo va a leer Juan, para que Juan se dé cuenta por qué yo enseño lo que enseño, con bases bíblicas. Juan dijo algo que no estoy de acuerdo, solo se lo digo y le queda para el estudio, Juan. Algo que no estoy de acuerdo. En la exposición muy bonita todo,